Diferentes epidemias han afectado a la población humana desde que se tienen distintos registros. La población y los territorios originarios han sido impactados también con ellas. Los procesos para inmunizarse y sobrellevar lo provocado por estas a la población han llevado a crear y mantener dinámicas ancestrales que buscan el conocimiento y mantener la armonía en los pueblos. Soy Diego Vázquez Monterroso, soy arqueólogo, soy antropólogo, también soy historiador. Las epidemias registradas por la humanidad más antiguas se supone que es cerca del siglo III antes de nuestra era en el Mediterráneo, y se supone que fue una combinación de probablemente de malaria y viruela. En el caso de América, ¿verdad? Las primeras probablemente se dieron en el Caribe en la década de 1490 a 1510, y en el área maya y Mesoamérica la primera fue una epidemia de viruela, probablemente traída por los esclavos africanos que traían los españoles, porque había un brote de viruela en África en ese entonces, y se dio en octubre-noviembre en el centro de México, y a partir de enero y febrero en el área del altiplano maya. Yo soy Francisco Rodolfo González Galeotti, soy historiador de formación. La primera epidemia que sabemos que llega y que afecta a las poblaciones indígenas y mayas en específico en lo que es Guatemala es la viruela. La viruela llega, o se tiene registro de ella entre los años 1520 y 1521. O sea, hay que hacer de cuenta, por ejemplo, que es tan antigua que afectó a los romanos y también afecta a las poblaciones mayas. Se tiene registro de esto en los anales de los cachiqueles. Las epidemias que han afectado a la región y golpeado a los pueblos originarios después del brote de viruela han sido el sarampión en 1532 y 34, Cocoliztli, que traducido significa enfermedad, en 1545, un segundo brote de viruela en 1558 y un segundo brote de Cocoliztli en 1576. En 1608 afectó el tifus, enfermedad transmitida por el piojo humano. Entre 1650 y 1660 se dieron brotes sectorizados que provocaron la reducción significativa de la población. El sarampión nuevamente se dio en 1768, la viruela en 1784 y el tifus en 1811. El cólera morbus apareció en 1834 y un brote más en 1856. La fiebre amarilla, transmitida por mosquitos, en 1905. En 1918 surgió la gripe española, afectando muy fuerte a las personas que laboraban en fincas. Las enfermedades más recientes han sido la malaria, el VIH, brote de cólera morbus, la influencia H1N1, chikungunya y Zika. El memorial de Sololal, o la crónica Shahil, ¿verdad? Lo menciona como llega la larga oscuridad, la larga noche, ¿verdad? Para referirse a ese periodo de muerte masiva, ¿verdad? Y porque era muy rápido, sucedían casi una tras otra, ¿verdad? Primero porque continuó este sistema de trabajo en conjunto para ir a trabajar en propiedades de particulares, sobre todo en las fincas de café, o fincas, por ejemplo, ganaderas. Entonces, la concentración de personas en condiciones de hacinamiento facilitaba la propagación de enfermedades. Luego, pues, está el factor de la guerra, que después de la independencia hay muchas guerras y conflictos y rebeliones que hacen que también la población sea mucho más vulnerable, porque muchas veces está desmovilizada, no vive en sus pueblos, tiene que huir a los montes, entonces no tienen, en muchos casos, la facilidad de tener las condiciones adecuadas. De la misma manera que llegaron las epidemias pasadas, en marzo de 2020 llega a Guatemala el COVID-19, y se tiene el desafío desde las prácticas ancestrales de enfrentar esta nueva enfermedad. El 13 de marzo de 2020 se detectó el primer caso de COVID-19 en Guatemala. El gobierno decretó estado de emergencia para el país. Dentro de las medidas implementadas incluyó la suspensión de actividades no esenciales. Estas han tenido un efecto negativo en la población. Poblaciones indígenas en Guatemala
en términos inmunitarios, digamos, estaban prácticamente igual que el resto de la humanidad frente a este nuevo patógeno, ¿verdad? En teoría nadie de ningún ser humano tenía defensas adecuadas para este patógeno. Mi nombre es Julio García Parr, pues soy aquí de Tecpan, Guatemala, Maya Carchiquel, y nacido de acá. Yo soy agricultor y de verdad el miedo que causó en las comunidades, esa incertidumbre de que va a venir, cómo es, cuándo va a venir, cómo nos ataca, esas interrogantes pues lógicamente causó impacto en las comunidades. Las comunidades mayas no han tenido cambios radicales en mucho tiempo, pero los cambios que han realizado lo han hecho para cuidar y mantener viva esa pertinencia hasta nuestros días. Con la llegada del COVID-19, el reto ha sido mucho mayor para enfrentarlo y continuar con esos objetivos. Hay que entender que las comunidades mayas milenariamente siempre han tenido una propia organización. Una organización que cabalmente no está dentro del Estado, tiene su propia forma de organización, y hay comunidades, lo primero que hicieron cabalmente es organizarse, fortalecer su organización. Es interesante notar cómo muchas comunidades indígenas en Guatemala rápidamente crearon o redistribuyeron sus propios circuitos de redes de intercambio, ¿verdad? Y de comercio, que tenían hacia el exterior de sus comunidades como hacia el interior, ¿verdad? Casos como Totonicapán o Momostenango, que pasaron de tener mercados centralizados en la cabecera a pequeños mercados donde se rotaba el día de mercado, ¿verdad? Para evitar la concentración masiva. Lo que se notó fue el esfuerzo de una organización, de organizarse más allá del Estado, incluso a pesar del Estado mismo, ¿verdad? Que a veces le restringía ciertas lógicas, ¿verdad? Recuerdo las protestas a medio año del año pasado en Sololá por el derecho de que los comerciantes indígenas pudieran traer sus productos a la capital, ¿verdad? Porque ellos los traían de madrugada, igual que las grandes empresas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a las empresas se les permitía y a ellos no? Prácticamente pues tuvieron que reorganizarse por sí mismos, ¿verdad? Porque sabían que la respuesta estatal no iba a llegar tan rápido y probablemente no iba a llegar bien tampoco, ¿verdad? Entonces ya son las comunidades indígenas en general en Guatemala ya están acostumbradas a saber que el Estado no les va a solucionar las cosas, ¿verdad? Es un reto para nosotros pues, porque tenemos que, si realmente queremos un futuro, ese futuro no lo tenemos adelante, ese futuro lo tenemos que atrás. Y cuando digo atrás, tenemos que regresar a los principios, al conocimiento, a la ciencia y a la sabiduría de nuestros ancestros para poder vivir en este presente. Yo creo que son los retos grandes que tenemos. En otras palabras, pues hay que dirigirnos a nuestra identidad otra vez. La búsqueda de vivir en armonía y tener un equilibrio entre la naturaleza, la comunidad y el desarrollo de una vida digna es una tarea que se ha visto impactada con la llegada del COVID-19 y los retos a enfrentar. Algunas prácticas que surgieron o que se tuvieron que construir, por ejemplo, en el periodo colonial, ahora las consideramos ancestrales. Entonces fue resultado de una adaptación. Siempre se utilizaron hierbas medicinales para curaciones, para trepanaciones craneales, para operaciones dentales, que esto lo existen los registros. Aparte de las prácticas ancestrales propiamente y lo que sobrevivió al proceso de colonización. Cada una de las civilizaciones que coexistimos en el planeta Tierra, cada quien tiene su propia filosofía, su propia cosmovisión de vida. De esa cosmovisión parte una ideología, y de esa ideología parte una doctrina, que estos tres elementos son como una forma de pensamiento, pero se llevan a la práctica a través de políticas, estrategias y acciones. Hay que entender esa diferencia para poder entender lo maya ahora. Siempre lo hemos hecho, siempre estamos ahí, ¿verdad? Y tienen sus propios especialistas, por decirlo así.
como el sistema occidental tiene sus médicos con sus diferentes especialidades, igual la cosmovisión maya tiene sus propios especialistas, ¿verdad? Por eso le mencionaba las comadronas, los curanderas, los agarrahuesos, ahí están todavía. Los saberes que han generado nuestros antepasados, que les dejó las epidemias y brotes de enfermedades, han hecho que se tengan prácticas y conocimientos para enfrentar estas situaciones. Pero cuando vino la pandemia, toda esa organización se fue fortaleciendo y mucho más con la ancestral. Comenzaron ellos a organizar, a fortalecer su organización. Incluso hay listados ahora, por ejemplo, de cuántas comadronas hay en una comunidad que posiblemente no había, solo lo tenía el centro de salud, porque para controlarlas, ¿verdad? Reúne como un dato. Y no solo es eso, sino que, digamos, posiblemente las personas nunca habían comido un ajij, ¿verdad? Para pedir protección, para pedir equilibrio de energía, y eso conlleva también un segundo momento, la formación, el conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, no lo podemos avanzar. Las comunidades mayas han desarrollado sus propias alternativas para enfrentar las enfermedades que les han tocado vivir. Muchas de estas han sido foráneas y han buscado medicinas paliativas para sobrevivirlas. Anterior a la invasión, pues lo que podemos saber es que pues la ausencia de grandes epidemias, ¿verdad?, en la región hacía que algunas dolencias o enfermedades, ¿verdad?, se trataran a través de la medicina natural, ¿verdad?, el conocimiento de la herbolaria, como se le llamaba, ¿verdad?, en el siglo XVI, de ciertas plantas y sus efectos, ¿verdad?, en la población. En Mesoamérica parecía regir, ¿verdad?, la idea del equilibrio, ¿verdad?, de la búsqueda del equilibrio corporal a través del equilibrio entre frío y calor, ¿verdad? Mi nombre es Marta Verónica Escot Chan, tengo 59 años, soy comadrona, soy de Quetzaltenango, pero tengo 40 años de vivir en Chimaltenango. La pandemia trajo mucha pobreza a muchas mujeres de Guatemala, porque en sí unas nos quedamos sin trabajo, otras pues tienen trabajo, pero muy a distancia, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha afectado a nosotras como mujeres y como comadronas. Yo tuve el coronavirus por unos 22 días, me afectó, pero yo me traté acá en mi casa usando plantas. Cuando el aire a mí me faltaba, yo hervía agua con eucalipto, y de eso me hacía succiones nasales para que mi cuerpo se purificara, porque también nos teníamos que ayudar con medicina química. Pero sí, lo que usé bastante fue el eucalipto, y usé la manzanilla también, porque la manzanilla me ayudaba bastante con mi respiración. Y otras mujeres también eso han usado. La medicina convencional con la que se ha tratado el COVID-19 se ha hecho acompañar con el tratamiento de medicamentos naturales, propios de las prácticas que se tienen en las comunidades originarias. Del norte, aquí de Tecpan, por ejemplo, ellos tienen su banco de plantas medicinales. Y se han tomado como té las plantas medicinales. O sea, se protegieron a través de los ajij, energéticamente protegieron a su comunidad. Fueron a visitar a todos los cerros para que la enfermedad no entrara, bloquear la energía del virus, ¿sí? Y a través de las plantas medicinales fortalecieron su organismo, su cuerpo material. Y a través de la alimentación también. Entonces se vuelve a retomar eso. Entonces eso también es un complemento con las plantas que te ayuda, pues ancestralmente sabemos que tenés una fiebre, tenés tos, tenés esto, eso te ayuda, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es uno de los beneficios que ha traído, pues, afrontarlo, y ese es un indicador de que nos estamos adaptando otra vez a la madre naturaleza. Estamos regresando. Yo creo que eso es lo importante. El COVID-19, después de un año presente en Guatemala, ha dejado más de 225,000 personas contagiadas
y cerca de 7.500 fallecidos, según datos oficiales. Pero en las comunidades es otra realidad que se vive fuera de las estadísticas oficiales y que les ha tocado enfrentar comunitariamente. Me llamo Miriam Consuelo Coyos, soy originaria de Patzún, Chimaltenango, soy lideresa de acá de mi comunidad. Cuando llegó esta enfermedad que le dicen COVID-19, fue muy impactante para nosotros aquí en nuestra población Patzún. En primer lugar, esto para nosotros es una enfermedad nueva y mortal. Fue impactante porque nosotros acá en nuestro pueblo de Patzún nos dieron el cordón sanitario que le dicen, que costó entenderlo. Una persona puede salir y entrar a las autoridades da para conocer que ya se registra el primer caso comunitario. ¿Qué quiere decir el caso comunitario? Costó entenderlo, que es un cordón sanitario, pero a la larga, viendo la realidad, cómo estuvimos en esta etapa del encierro, sufrimos bastante como población porque encerraron lo que es supermercado, las iglesias, iglesia católica, iglesia evangélica, al igual también el mercado, que uno necesitaba sus cosas, y de verdad que fue muy lamentable esta enfermedad que nos llegó este año, pues verdad, que otra de las cosas también, que fallecieron muchas personas, y fue muy impactante. Escuchaba a cada persona en su terraza, gritaba, ¿verdad? Y como que nos daban un grito de aliento, por decir así. Gritaban unos ahí con sus gorgoritos, con ollas, tapadera de ollas, sonando para que todo el mundo que toda la comunidad, de todas las personas del pueblo, pues salían en sus terrazas. Y también a la vez cantaban el Patzún de mi recuerdo, que eso nos hizo llorar. A mí me hizo llorar bastante. ¡Que viva Patzún! ¡Que viva Patzún! Sufrieron más los jóvenes, que ellos necesitaban trabajar fuera del municipio. Y cuando les decía así, decían que son de Patzún, y fue mucha la discriminación, que no los dejaban trabajar, y los que estaban trabajando los despidieron porque ellos son de Patzún, y que decían que Patzún era el nido del COVID, y fue mucha de la discriminación. La organización comunitaria, la solidaridad y la empatía han hecho en varias comunidades que el impacto generado por el COVID-19 se sienta menor para los pacientes y sus familias. No nos ayudamos. Entre vecinos mirábamos que de verdad que a veces se miraba que la familia se enteraba uno, porque la familia no los ponían en cuarentena. El aprendizaje para nuestra comunidad es ser más solidario, ser más antes decíamos éramos más sociables, pero como que eso fue un límite que nos dio el COVID. Entonces lo que vi yo ahorita es ser más sociable, ser más ayudar, pues por decirlo así, ayudar a las personas, así también la convivencia, para mí nos unió más la convivencia familiar. El COVID-19 sigue presente. Tenemos que mantener vivas y promover las prácticas y conocimientos ancestrales para enfrentar esta y futuras enfermedades. Mismas experiencias que debemos dejar para las siguientes generaciones de nuestros pueblos.